con Gustavo Alegret. ¿Cómo la incertidumbre global podría afectar aún más las opciones de crecimiento para América Latina? Elecciones 2020. Mientras los demócratas se preparan para segunda ronda de debates, Trump organiza su Keep America Great en Ohio. Y Bolsonaro se lanza en ristre contra periodista que filtró chat de Sergio Moro. Comienza Club de Prensa desde Washington. ¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa, el programa donde se discuten los temas de actualidad más importantes sobre la política en Estados Unidos y en el mundo. Hoy, en ausencia de Gustavo Alegret, el director de este programa, lo saluda José Díaz Briceño. Estamos aquí con Juan Carlos Cato, nuestro primer invitado del día de hoy. Él es investigador del Instituto Cato. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días. Vanessa Jacklish, que nos acompaña con el diario La Razón de Antena 3. Hola, buenos días. Muchas gracias. Y el señor Emilio Fernández, de la agencia EFE de España. Bienvenido. Buenos días. Comenzamos hablando sobre las previsiones de crecimiento económico para América Latina. Tradicionalmente el Fondo Monetario Internacional da estas perspectivas al menos 2 veces al año, si no es que a veces más. Y justamente ayer se presentó un reporte detallado sobre lo que podemos esperar. El Fondo Monetario Internacional calcula que el crecimiento para este año de la región de América Latina y el Caribe será de apenas alrededor de 0,6%, esperando que el próximo año, en 2020, aumente a 2,6%. En general, las perspectivas han dicho que hay incertidumbres en algunas de las economías más importantes de la región, como Brasil, México y Argentina, pero también asegura que existen crecimientos importantes en países como Chile, Perú o Colombia por arriba del 3%. En Brasil se habla de una perspectiva un tanto cauta, dada la falta de esta reforma de pensiones que por varios años ha estado presente en la política brasileña sin concretarse. En México también incertidumbre sobre temas de política energética y política educativa, mientras en Argentina, aun cuando los números mejoran, todavía no es suficiente para hacer detonar por completo la economía. Emilio, tú eres uno de los periodistas que normalmente acuden a las presentaciones de estas perspectivas. ¿Qué notaste distinto? Obviamente, hablando de estas dos economías que se presentan, algunos países subiendo, otros con mucha incertidumbre, y obviamente el caso de Venezuela con una contracción de más de 35% de la economía esperada. Sí, bueno, el caso de Venezuela, digamos que lleva tanto tiempo en esta situación de crisis absoluta que no es el foco de la cuestión. En esta situación lo que planteó más bien Alejandro Verne, el director para América Latina del FMI, son las dudas sobre las dos grandes economías regionales, ¿no? El caso de Brasil y México. Son los grandes motores de la región y les han aplicado un recorte muy notable, ¿no? Casi la mitad de las perspectivas de hace apenas 3 meses. Por un lado, en México, como bien decías, las dudas y las incertidumbres acerca de la política de López Obrador se están cobrando las perspectivas o las proyecciones dentro de lo que es el futuro económico para México. En Brasil hemos visto que pese a los llamados a un aperturismo y a una flexibilización de la economía brasileña, el presidente Bolsonaro no ha logrado todavía ganar tracción. Entonces vemos un poco esta disparidad. Por otro lado, como bien decía, sí que Chile, Perú o Colombia mantienen una sólida tasa de crecimiento que digamos que un poco compensa las dudas acerca de las dos grandes economías, ¿no? Y Vanessa, ¿te sorprende de alguna manera esta disparidad entre esta incertidumbre en las grandes economías y otras economías que son un tanto más sólidas? Bueno, yo creo que no sorprende. Son datos de los que ya nos vienen informando con antelación. O sea, yo recuerdo exactamente en la misma rueda de prensa de hace un año, una de las advertencias del Fondo Monetario Internacional era precisamente avisar sobre las políticas proteccionistas del presidente Donald Trump y cómo eso a medio, incluso a largo plazo, iban a ir afectando. Y algunas de esas consecuencias ya las estamos viendo ahora. Es cierto que ha habido un frenazo, habéis ofrecido muy bien todos los titulares. Yo creo que si leemos también un poquito ya la letra más pequeña, es importante destacar que ha habido un frenazo por parte de grandes economías en la región. Es el caso de Brasil y de México, como estábamos comentando, y también de Argentina. Y después, por otro lado, la crisis en Venezuela, que obviamente ha ido agravando mucho más el problema, cuyas consecuencias las
están pagando no solo los países de alrededor, sino el resto de la región completa, ¿no? Y todavía es una crisis que está en marcha, que no se ha solucionado y que no parece que la solución esté muy cerca. Entonces, yo creo que, como decíamos, y respondiendo a tu pregunta, no ha sorprendido que estos resultados sean así. Sí que se habla ya de un pronóstico de crecimiento al menos del 2,3% para 2020, pero habrá que ver cómo se van también desarrollando el resto de los problemas que hay en diferentes países, ¿no? El Fondo Monetario peca de optimista cada vez que hace estas proyecciones. Tú eres pesimista siempre, ¿no? Es mejor ser El del pesimista. toque. Es mejor ser pesimista y luego ser sorprendido de una manera agradable que ser optimista y luego ser sorprendido de una manera desagradable. Al menos esa ha sido si esa es mi lección después de 10 años de analizar América Latina, si tengo que escoger una lección, esa es. Si nosotros vemos las proyecciones que siempre hace el Fondo Monetario Internacional, casi que el 99.9% terminan siendo recortadas a la baja. O sea, la proyección del 2000, si vemos la proyección del 2000, en el 2017 que hicieron para el 2018, fue recortada. El 2018 la que hicieron para el 2019 ya está siendo recortada. Y es de esperar que la del 2020 va a ser recortada. O sea, uno ve... Por si acaso. Uno ve que las grandes fuerzas detrás estructurales detrás de la economía regional como un todo no van a arreglarse en cuestión de pocos meses, porque en 2020 estamos a 6 meses del 2020 o menos. Hay que tener aquí claro de que esto no es un promedio regional. Tal vez vos manejas el término, se me está escapando, tengo un lagunazo en este momento, pero el término es de que esto no es de que la economía, se hace un promedio de que lo que crece la economía de Brasil con la de Panamá y Perú y se divide entre todos y así no. Así es. Esto es un promedio en donde el peso relativo de la economía brasileña, argentina y venezolana apachullan, ¿verdad?, a los países más pequeños. O de medianas economías. O medianas economías. Entonces tenemos un Panamá que está creciendo un 4%, pero por supuesto el peso relativo de Panamá dentro de toda la economía regional es muy pequeño. Así que, ¿a qué se debe esta caída? A lo que está ocurriendo en Argentina y Brasil y Venezuela. Venezuela era antes la tercera, cuarta economía más grande de América Latina. Ya por el colapso absoluto que ha tenido ha pasado a ser, qué sé yo, la quinta o sexta. Yo creo que ya es más pequeña que Perú. Pero ciertamente lo que ocurre en Brasil y Argentina, como bien lo señaló el fondo en su informe la semana pasada, son problemas, entre comillas, idiosincráticos. ¿Qué quiere decir? Que son propios del país. Esto no es de que las fuerzas externas y que hay causas exógenas que expliquen la mala situación económica. Como ya lo mencionó Emilio, Brasil tiene sus problemas que viene arrastrando. Brasil, si bien salió de su crisis, que fue la más profunda en 100 años, lo cierto es que ha sido una recuperación muy rala, muy débil, y que está pegada con saliva en la pared. En el caso de Argentina, claramente son autogoles infligidos. Bueno, y se me olvidaba México, no mencioné México. Pero México vemos que también son autogoles. México está experimentando la primera, no sé si ya estamos técnicamente en recesión. Hay una división entre los economistas. Es muy correcto. probable que ya estemos en recesión en México. La primera recesión en México desde que se tenga memoria, en donde la economía de Estados Unidos está bullante. Así que, bueno, por supuesto que el contexto externo juega un factor, pero no tenemos que culpar a las estrellas, como le dijeron a Brutil, ¿verdad? Perdón, una puntualización. ¿Pegada con saliva en la pared? ¿Es lo que nosotros decimos en España colgando con hilos? Colgando con hilos, sí, o la cola de un venado. Primera vez que lo oigo. Emilio, ya adelantaba Vanessa justamente que uno de los factores que afectan este crecimiento son las tensiones comerciales a nivel internacional. Pero esto es paradójico, dado que a veces los precios de las materias primas podrían hacerse más caros y beneficiar a algunos países de la región. Y sin embargo, sí es un frenón, una parte del frenón al crecimiento, estas tensiones particularmente entre el presidente Donald Trump y China y esta guerra comercial que se avecina y que estamos viviendo ya. ¿Qué exactamente explicó el fondo y cuál es tu valoración sobre cuál es el peso de esto, si se puede ver como algo que terminará en un corto plazo o es ya algo que llegó para quedarse estas tensiones comerciales por la próxima década?
La cuestión de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China es que son las dos mayores potencias mundiales. Entonces no es tanto lo que las tensiones se produzcan entre ellas, sino las consecuencias que generan en el resto de la economía global. Como bien dices, sí es cierto que para algunos mercados, por ejemplo Brasil o Argentina, el hecho de que haya visto estas sanciones, este toma y daca entre Pekín y Washington, ha permitido, por ejemplo, a los exportadores de soja o de algunos otros productos agrícolas sí que han encontrado un hueco en el mercado chino que antes tenían los estadounidenses. Entonces sí que hay un cierto reacomodo de los equilibrios, digamos, comerciales. Pero lo cierto es que a nivel global estas tensiones lo que dañan es la confianza de los empresarios y de los inversores. Entonces, cuando no tienen claro cuáles van a ser las políticas a nivel global, y estamos en un mundo en el que las cadenas de suministros están totalmente globalizadas, valga la redundancia, imbrincadas en diferentes lugares, se produce en Bangladesh, se modifica en México, se vende en Europa, lo que generan estas tensiones son dudas, y estas dudas se trasladan a los empresarios y a los inversores, que lo que dicen, vamos a esperar un poco, vamos a tocar el botón de freno para ver cómo esto se va a acabar ubicando. Lo que vemos ahora con el presidente Trump y sus relaciones con China, de hecho esta semana hay otra delegación estadounidense en China tratando de alcanzar un acuerdo comercial, es que no hay un fin a la vista. Lo que parece ser es que es una herramienta utilizada, una especie con una batuta mágica en la que el presidente Trump, cuando le interesa, toca la vara o la sinfonía proteccionista, y cuando no, trata de bajar un poco la tensión en función de los momentos. Vanessa, básicamente pareciera que estas tensiones a favor de más proteccionismo y algunos atrevimientos a guerras comerciales llegaron para quedarse, dado que incluso dentro de los propios demócratas en Estados Unidos hay una tendencia a presentar planes un tanto de corte más proteccionista. La señora Elizabeth Warren apenas esta misma semana presentó un plan que algunos dicen es para protegerse aún más del considerado por el presidente Donald Trump. Estamos en una época en que nos tenemos que acostumbrar a que la globalización ¿terminará o se hará más lenta? ¿No será tan dinámica como antes? ¿Qué pasa? Pues no sé, no tengo la bola de cristal, pero yo creo que en las conversaciones en las que tenemos y lo que estamos viendo todos los días, sin duda esa tendencia apunta a que viene para quedarse. Por lo menos ya nos estamos acostumbrando. Es un poco nuestro día a día como periodistas y también en contacto, como él decía, pues con empresarios, con gente a la que realmente está afectando estas políticas. Y es interesante lo que puntualizas, porque precisamente yo creo que hoy, esta noche, en el debate demócrata, vamos a poder ver alguna de esas tendencias y cuál es la posición de los demócratas en cuanto a esas políticas, cómo les ha ido afectando a este país las políticas proteccionistas del presidente Donald Trump, y cuál va a ser la línea que ellos van a querer seguir para poder arrebatarle a él la presidencia en 2020. No sabemos todavía si alguno de esos temas va a dividir incluso a los propios demócratas, claro, para saber si ellos mismos van a poder ganar más fuerza o si van a ir todos a una. Será una de las cosas que podremos desvelar probablemente esta noche. ¿La disputa China-Estados Unidos beneficia o perjudica a la región, Juan Carlos? Bueno, de hecho es irónico, pero ciertos países se han visto beneficiados. México se ha visto beneficiado. Los números, recordemos de que una de las consecuencias directas de esta guerra comercial es la disrupción de las cadenas internacionales de producción. Muchas empresas que están basadas en China, donde se mandan insumos a China, luego estos insumos son ensamblados en China, se devuelven a Estados Unidos o son ensamblados en otros países del sudeste asiático, pasan por China y luego se envían a Estados Unidos. Bueno, lo que está ocurriendo entonces es que empresas están saliendo de China para ya sea ubicarse en otros países del este asiático, brincándose China, o están ubicándose en México. Y de hecho Bloomberg sacó un reporte hace un par de meses donde dice que México era el gran ganador de la guerra comercial con China. También los brasileños, la venta de soja, la soja que no está colocando Estados Unidos en China está saliendo de Brasil. Así que por eso hay que tomarse con un grano de escepticismo eso de que el ambiente externo, la guerra comercial está perjudicando a América Latina. Bueno, si está beneficiando las dos economías más grandes de la región, ¿cómo es que está entonces perjudicando a la región? Es como que un poco contradictorio. Yo sé que lo fácil, y lo digo porque en el contexto de Costa Rica ahora tuvimos un recorte también en la proyección de crecimiento bastante importante, pasó del 3.2 al 2.2 y todavía el 2.2 parece optimista, y el gobierno rápidamente salió a decir, es el contexto externo, la guerra comercial, todo. Es muy fácil echarle las culpas a la guerra comercial y a factores exógenos por este recorte en las expectativas de crecimiento.
yo me quedo con lo que inicialmente dijo el fondo la semana pasada, que son factores idiosincráticos. Hay que decir que en estas tensiones comerciales que se viven entre China y Estados Unidos, un factor que no se ha mencionado son justamente la inestabilidad que se está viviendo en Hong Kong en estos momentos. Hay imágenes en vivo que nos llegan sobre la intensificación de las protestas en esa ciudad que es una región autónoma administrativa de China y se están intensificando todavía más. Este fin de semana hubo choques importantes, las demandas que ya llevan 6 semanas en esa nación se enfocan particularmente en una ampliación de las libertades democráticas en esa ciudad de alrededor de 7 millones de habitantes y que es considerada una de las zonas más libres en materia económica y que pues justamente después de una aprobación y derogación finalmente de una ley de extradición para trasladar a individuos de Hong Kong a la China continental, pues desembocó justamente en estas protestas en las calles. ¿Por qué Estados Unidos no ha presentado o no ha hecho un llamado a China a contenerse justamente en evitar el violentar los derechos de las personas en Hong Kong? Puede ser contraproducente. China es muy celosa de todo lo que tenga que ver con soberanía sobre sus territorios. En este caso, Hong Kong es una unidad administrativa que pertenece a China, es parte soberana de China, pero que tiene sus propias leyes y su propio ordenamiento jurídico. Cualquier cosa que cuestione la soberanía de China sobre este territorio va a resultar contraproducente. Es lo mismo con Taiwán. Son líneas rojas para el liderazgo chino y por eso yo creo que olvídense de Irán, olvídense de Brexit, olvídense de la guerra comercial. Yo creo que el evento más consecuente, más peligroso de este 2019 es lo que está ocurriendo en Hong Kong. No podemos descartar en cualquier momento que los tanques empiecen a correr por las calles de Hong Kong. Y Vanessa, ¿realmente no tendría Estados Unidos un deber moral de hacer un pronunciamiento a favor de la democracia en Hong Kong y de la contención justamente del régimen chino para evitar que haya justamente un derramamiento de sangre eventualmente, dadas estas grandes protestas que hay? Bueno, pero es que parece también que Estados Unidos está en todo, tiene que estar en todo. Efectivamente, como bien decía Juan Carlos, Estados Unidos tiene sus propios intereses. Ahora, entre todas las batallas que tiene y todos los frentes abiertos, probablemente el que menos le interesa es generar un conflicto más allá de lo comercial con China. En particular el presidente Trump. Especialmente, y este sería un conflicto de palabras mayores porque podría complicarse, como bien dice él, las cosas próximamente, y yo de momento no creo que a Estados Unidos le convenga buscarse más problemas de los que ya ahora mismo tiene. Yo creo que también una de las claves de las que hablábamos antes, y Alfonso lo comentaba, es que al final lo que veíamos de los pronósticos del Fondo Monetario, ¿no? Que es verdad que no se va a poder arriesgar más de la cuenta, pero también si pensamos en las cosas que está pasando, al final el presidente Donald Trump actúa no solo por impulso, pero también con sus propios intereses. Y ahora mismo con China su interés es comercial, no va a ser generar otro conflicto bélico, porque en ese sentido a él es el que menos le interesarían las consecuencias, ¿no? Y la cuestión es que, por ejemplo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, sí que emitió unas pequeñas declaraciones comentando el tema de Hong Kong, pero trazando con un lápiz muy fino, cuidándose mucho de meterse dentro de las cuestiones de soberanía china, ¿no? E inmediatamente después el Ministerio de Exteriores chino salió a decir, ojo, están jugando con fuego, esto es una cuestión que corresponde solo a los chinos y por lo tanto no queremos que se metan en estas cuestiones. Yo creo que aquí el presidente Trump es consciente de que está transitando una cuerda floja muy complicada y para todo lo bravucón y arrogante que es, creo que si algo es consciente es de que Pekín y China es el gran contrapoder que puede hacerle frente. Por lo tanto, no va a jugar o no va a quemar una carta en una cuestión que para él no es fundamental cuando tiene unos elementos del tamaño de la negociación comercial. Última palabra, Juan Carlos. Sí, hay que tener claro que no es una cuestión de defensa de la democracia. Hong Kong no es una democracia, nunca lo ha sido. Entonces, tampoco es que Estados Unidos pueda llegar a decir que una obra de virtud moral, a decir estamos en favor de la democracia en Hong Kong. ¿Cuál democracia? Lo que es cierto es la autonomía de Hong Kong, una autonomía que fue consagrada en un pacto con los británicos que se le otorgó a este territorio hasta el 2047. Pero bueno, ¿quién va a detener a China de violar ese pacto?
sea, si a China viola ese pacto, ¿qué es? ¿Que los británicos van a mandar un portaaviones a Hong Kong? No, ya eso es un fait accompli, el hecho de que China domine este territorio, pueda hacer con este territorio lo que le da la gana. Ahora bien, ¿qué pasa si mañana corren los tanques del ejército popular de China sobre las calles de Hong Kong? Pues hay algo que no podemos descartar, porque justamente el gobierno chino dijo esta semana que estas protestas eran actos criminales y malévolos. Claramente no lo ven con buenos ojos. Haremos una primera pausa en Club de Prensa para regresar con más temas de la actualidad internacional aquí con nuestros analistas. Estamos de regreso aquí en Club de Prensa y ahora pasamos para hablar sobre un tema en el otro lado del orbe. Vamos directamente a Rusia, donde en Moscú este fin de semana se registraron protestas muy importantes. Estos son algunos inconformidades sobre la mano dura del presidente Vladimir Putin, quien está en el poder desde al menos el año 2000, con una interrupción entre 2008 y 2012, donde fungió como primer ministro de Rusia. Y sin embargo, estas protestas que se generaron el fin de semana tenían objeto el registro de candidatos independientes para la alcaldía de Moscú. Alrededor de 20,000 personas, se calcula, salieron a las calles y sin embargo la policía y las Fuerzas Armadas rusas detuvieron a más de 1,000 personas. Todos vimos estas imágenes sumamente cruentas donde las fuerzas del orden en Moscú dan de bastonazos y se llevan por las patas a los manifestantes que buscaban registrar de una manera infructuosa estos candidatos independientes. Al mismo tiempo, uno de estos importantes opositores, Alexei Navalny, fue básicamente arrestado cuando básicamente iba a hacer algunas compras para el cumpleaños de su esposa. Se le acusa justamente de incitar a estas protestas y sin embargo también algunos de sus médicos han asegurado que tiene unas reacciones de tipo alérgico en la piel y no se descarta que pudiera haber algún tipo de atentado con algún tipo de arma o agente químico contra él, conociendo los métodos que se emplean en Rusia. Vanessa, ¿te sorprende justamente este nivel de represión a las protestas independientes en Rusia? ¿Y qué opinión te merece también este tipo de acusaciones de posibles utilizaciones de agentes químicos? Bueno, y me sorprenden, claramente creo que nos siguen sorprendiendo y nos debe seguir sorprendiendo, pero claro, por otro lado nos estamos casi acostumbrando a escuchar este tipo de noticias, ¿no? Yo creo que una de las cosas que en este caso especialmente sorprende es que de él se ha dicho, de Navalny se dice que es el único ruso al que teme Vladimir Putin, porque recordamos que había sido candidato a las presidenciales en marzo de 2018, porque además es un personaje conocido, reconocido y que tiene bastante apoyo y fuerza, y al que le están, obviamente desde el lado del Kremlin y de Putin, le están dejando a un lado. Lo están haciendo a base de fuerza y como decían, como bien contabas ahora con los hechos, la noticia de ayer, el titular era que probablemente había sido, él acusaba directamente de que había sido envenenado en prisión. Bueno, lo más fuerte, si nos centramos un poco en la última década, incluso en las 2 últimas décadas, es que se han repetido de manera sistemática los casos de envenenamiento por parte del gobierno ruso. Y lo han hecho no solo en territorio ruso, sino en otros países y en otras ciudades, y en casos también causando la muerte. Lo veíamos también en Londres, creo que fue el año pasado, el caso tan sonado de envenenamiento con el espía, el ex espía, incluso su hija. Y bueno, es que no lo vemos casi ni en Netflix. Muchas veces aquí hablamos de temas complejos, pero decimos esto es más propio de una serie cinematográfica. Yo creo que en casos como Rusia vemos que supera claramente la ficción y lo fuerte no es solo dar estas noticias, sino el no poder hacer nada al respecto porque este hombre cuenta con absoluta impunidad. Normalmente regímenes autoritarios como el del señor Putin dan una cierta franja a la protesta social, siendo conscientes de que tienen el control del aparato estatal, y sin embargo llama la atención que haya una represión tan dura para puestos en principio que es apenas la alcaldía de Moscú y unas candidaturas independientes. ¿Esto habla de un régimen como el de Putin que está inseguro de su poder?
No, yo lo que creo es que el régimen de Putin ha asumido siempre su ley básica es de nunca muestre señales de debilidad. Entonces no se trata de que sea simplemente puestos a concejal o municipales dentro de la capital rusa, sino que no puede haber la más mínima grieta, la más mínima señal de duda de quién manda, quién ejerce el poder y quién controla Rusia. Recordemos que el partido se llama Rusia Unida, ¿no? O sea, en ningún momento puede haber un atisbo de pequeña fractura interna. Lo que sorprende es, claro, estamos hablando de una magnitud de 1000 personas detenidas, cuando en otras circunstancias, en otros países, las detenciones por protestas nunca alcanzan el millar. Normalmente están hablando de decenas, docenas, ¿no? Y de tan solo 20.000 manifestantes. Exactamente, eso quiere decir que la policía no se anduvo con ninguna cautela a la hora de ir por la calle del medio y acabar deteniendo a todos, porque ellos recordarán, o las autoridades siempre recuerdan, que era una manifestación no autorizada, ¿no? Pero está claro que en Rusia son pocas las manifestaciones autorizadas y muchas menos las opositoras, ¿no? ¿Es inseguridad del gobierno o básicamente mostrar que aquí no se permite el disenso? La popularidad de Putin ha venido de capa caída. Ahora bien, sigue yo creo que en el 60%, que cualquiera se lo desea, pero antes estaba en el 80% y viene cayendo. De hecho, hace poco se reportó que están cambiando en Rusia la manera en que determinan la popularidad del presidente para tratar de maquillar los números. Pero ciertamente está en una posición endeble, quizás la más endeble del 2012, cuando ocurrió su último, ya no sabe cuántas reelecciones ha habido, pero cuando se eligió otra vez, después de pasar de primer ministro a presidente, en una elección amañada como han sido todas, y hubo protestas fuertes en las calles de Moscú y por toda Rusia. Fue por esas protestas que Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado, salió con un pronunciamiento muy fuerte a favor de los manifestantes, y fue por eso que luego Putin la puso en su mira, y se dice que fue por esas declaraciones de Clinton que Putin decidió intervenir con todo en la elección de Estados Unidos en el 2016. Así que esto tiene ramificaciones más allá de Rusia. ¿Cuáles son esas posibles ramificaciones ahora? Bueno, sabemos de que cuando Putin ha enfrentado estos momentos de debilidad, busca algún tipo de distractor externo. En el 2012 lo encontró en Ucrania, la anexión de la península de Crimea, la intervención en el este de Ucrania. En este momento las tensiones con Georgia están en aumento. Uno nunca puede descartar nuevamente otra intervención en Ucrania. Así que Putin es muy peligroso cuando se encuentra en estas situaciones de debilidad. Alfonso, ya Vanessa hablaba de estas situaciones tipo Netflix, de series de realmente ficción, sobre la manera que utiliza el régimen ruso para, de alguna manera, atentar contra sus opositores. ¿Te sorprende que pudiera el señor Navalny haber sido envenenado en prisión o con algún tipo de agente nervioso? ¿O es algo que está totalmente descartado? No me sorprende lo más mínimo, como no sorprenderá a nadie que siga con un mínimo atención o interés la política rusa, pero no solo la contemporánea. Rusia son maestros del espionaje y maestros de la novela, ¿no? Y hemos visto cómo desde los últimos 200 años grandes obras de literatura cuentan historias que dejan estas pequeñas cuestiones de ataques sobre supuestas alergias y envenenamientos en agua de borrajas, ¿no? Por lo tanto, no me sorprende para nada estas cuestiones, y creo que nos vamos a esperar más y vamos a ver más de estas actuaciones por parte de los rusos. Es más, los médicos, que todavía no tenían un diagnóstico claro del origen de esa intoxicación, le recomendaron que no era conveniente volver a la cárcel, pero desoyeron esas órdenes o esas recomendaciones médicas y le pusieron de vuelta en prisión. Creo que va a tener que estar unas 6 semanas, si no me equivoco, preso, simplemente por haberse manifestado. O sea que ya vemos también un poco el calibre de la magnitud y de cómo tratan los problemas a la fuerza. Juan Carlos. No olvidemos otro episodio que fue en el 2005, si bien recuerdo, cuando Víctor Yushchenko, en ese momento el líder de la Revolución Naranja en Ucrania, también apareció con una reacción en su cara que lo dejó marcado. Tuvo que irse a Austria a tener tratamiento médico, y se dice que fue envenenado por los rusos. Así que no, este es un estado criminal. No queda la menor duda al respecto. ¿Y por qué Putin se encuentra tal vez en una posición de mayor vulnerabilidad? La Constitución rusa, que por supuesto, nuevamente puede decir lo que sea, pero la Constitución rusa establece que este es el último mandato de Putin.
Entonces, si Putin quiere seguir en el poder, va a tener que enmendar la constitución rusa, lo cual va a generar cierta bulla. Su mandato termina hasta el 2024, pero aún así, en este momento, hay toda una discusión sobre si Putin va a intentar enmendar la constitución, va a tratar de hacer lo que hizo en el 2008, tras ponerse como primer ministro, o va a buscar un sucesor y quién podría ser ese sucesor. Entonces es un momento de transición importante, peligroso para el régimen y por supuesto que no quieren perder el control de la situación. Y de Rusia pasamos de regreso al continente americano, donde en Brasil el presidente Jair Bolsonaro amenazó claramente al periodista Glenn Greenwald, un periodista estadounidense que maneja el sitio The Intercept Brasil, con ser detenido por distintas cuestiones que él considera como peligrosas. El señor Greenwald, desde junio de este año, alrededor del 9 de junio, empezó a publicar en el sitio de Intercept algunas revelaciones, historias basadas en grabaciones, mensajes electrónicos y otro tipo de informaciones, hablando y poniendo en duda la calidad moral y legal de las acciones tomadas por el actual ministro de Justicia brasileño, el señor Sergio Moro, que durante varios años previo a asumir el mandato, el señor Bolsonaro había sido el encargado de conducir el proceso conocido como Lavallato, que llevó a decenas de personas a la cárcel justamente por cuestiones de corrupción. El señor Greenwald está casado con un hombre brasileño y justamente apenas esta semana el señor Sergio Moro había presentado una ordenanza en la que podía ejercer una sumaria expulsión del país de extranjeros que consideraba peligrosos, muchos pensando que esto se refería directamente al caso del señor Greenwald. Hay que decir que el Comité de la Protección de Periodistas en Nueva York aseguró que esta llamada a una posible, de un posible arresto en contra de Glenn Greenwald es un peligroso escalamiento de la respuesta del gobierno brasileño contra las publicaciones de este periodista. Vanessa, ¿es preocupante la reacción del gobierno brasileño? Es muy preocupante, diría yo, porque de llevarse a cabo esta medida podría ser un atentado contra la libertad de expresión, que es probablemente el bien más preciado hoy en día en todo el mundo, porque lo estamos viendo en réplica en otros países. Cuando no hay una libertad de expresión puede pasar cualquier cosa, pero toda negativa para la sociedad, ¿no? En este caso yo creo que también hay que estar muy pendiente de la reacción de Bolsonaro, pero por lo menos las primeras declaraciones del presidente después de que el ministro de Justicia diera a conocer esta noticia es que no le extraditarían, no habría una orden de extradición, pero sí, o no lo expulsarían, perdón, para juzgarlo, pero sí podrían encarcelarlo en el país. Lo cual todavía sería peor el remedio que la enfermedad en este caso, ¿no? Yo creo que ha sido muy positiva la reacción que han tenido todos los grupos, en este caso decías también los periodistas de Nueva York, pero también habrá que estar muy pendiente de las reacciones que se produzcan dentro del país, porque también ahí va a estar la clave, ¿no? Al final, Bolsonaro está teniendo muchas polémicas en diferentes sentidos y esta podría ser probablemente una de las que más le perjudique a su popularidad. Alfonso. Sí, siempre se viene hablando desde que Jair Bolsonaro llegó a la presidencia, de que es el Trump tropical. Yo creo que con ese tipo de medidas se parece más bien al Putin tropical, ¿no? Porque su odio hacia la comunidad homosexual, su defensa de las Fuerzas Armadas como instrumento político, lo acerca más a Moscú que a Washington hoy en día. Lo que parece claro es que Bolsonaro está nervioso, llegó al poder en enero con una agenda ambiciosa y llena de promesas casi de regreso al paraíso, y en sus primeros 6-7 meses no ha presentado, no ha logrado ninguna de ellas. Entonces, en esta cuestión, yo creo que está utilizando culpables o chivos expiatorios para tratar de calmar un poco su propia incapacidad para llevar a cabo determinadas políticas. Está la cuestión de la reforma de pensiones, que sí que parece que está avanzando en el Congreso brasileño, pero la verdad es que el Congreso brasileño parece un laberinto en el que las cosas entran para perderse, ¿no? Más que para solucionarse. Oye, Glenn Greenwald no es un periodista cómodo. No, yo lo conozco personalmente, me he tomado cervezas con él en Río de Janeiro.
Él publicó para Cato un estudio la década pasada sobre la despenalización de las drogas en Portugal. Ha hablado en conferencias nuestras. Es un gran amigo de la causa de las libertades civiles. Ahora bien, también él ha sido un defensor a ultranza del Partido de los Trabajadores en Brasil. Él no es un periodista independiente en lo más mínimo. Está casado con... El medio es independiente, no depende de ninguna organización política. No depende de ninguna organización política, pero abiertamente defiende a Lula y su legado. Y está casado con un diputado federal que es de la izquierda brasileña. Ahora bien, Bolsonaro es un presidente débil. Yo creo que es uno de los presidentes más débiles en América Latina. Bolsonaro, bueno, esta reforma de pensiones pasó la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, no por Bolsonaro, sino a pesar de Bolsonaro. Gracias al presidente de la Cámara Baja fue que esta reforma. Bolsonaro por él mismo no logra que se apruebe ni siquiera un minuto de silencio en el Congreso brasileño. Las cortes en Brasil han demostrado su independencia del poder político. Así que yo no creo que Glenn esté perdiendo el sueño por esta amenaza de Bolsonaro. Él sabe de que su estadía en Brasil y su libertad no dependen de Bolsonaro. Yo creo que Glenn está perdiendo más el sueño por las amenazas que han hecho los seguidores de Bolsonaro, los cuales no necesariamente dependen del aparato estatal brasileño. De hecho, el otro día estaba un reportaje, creo que fue en Washington Post o New York Times, de la que él ha tenido que básicamente construir una fortaleza en su casa en Lebrón, Ese en es Río el de gran Janeiro. riesgo que generan hoy en día esta clase de mandatarios, porque lo que hace es alimentar los ánimos de la gente y hacer que sean otros los que pasen a la acción. Eso también está pasando en Estados Unidos. No es necesariamente temer a los policías o las fuerzas del orden de Brasil, sino temer a los seguidores de Bolsonaro que puedan tomar entonces por sus manos y hacer la voluntad del presidente por sus manos. La propia respuesta del señor Greenwald fue ante estas declaraciones del señor Bolsonaro decirle que básicamente hasta donde él conocía, él no era un dictador en Brasil y que justamente el país tiene una democracia y que no podía simplemente pues arrestarlo sin mayor certeza jurídica. Martes y miércoles aquí en Estados Unidos son también días de debate en esta competencia por la nominación demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 2020 y quién será el retador del presidente Donald Trump para evitar que cumpla un segundo mandato al frente de este país. Y sin embargo, sigue habiendo una gran legión de aspirantes a la Casa Blanca por parte de los demócratas. Más de 20 personas están registradas y hoy en la ciudad de Detroit se espera uno de los duelos más importantes. Está dividido en dos partes el debate y en esta primera sección hay algunos candidatos importantes que están adelante en las encuestas que se verán las caras. El duelo más esperado de esta noche es sin duda ver a la senadora Elizabeth Warren competir frente al señor Bernie Sanders, también el senador por el estado de Vermont, que los dos compiten en principio por el mismo tipo de votante progresista en el ala, pues justamente demócrata. También está el alcalde de South Bend, el señor Pete Buttigieg, y también el ex congresista por el estado de Texas, el señor Beto O'Rourke. En este momento las encuestas siguen colocando al ex vicepresidente Joe Biden adelante, pero ya seguido después de manera un poco más competida por el señor Sanders, la señora Elizabeth Warren y la senadora Kamala Harris, que estará junto con el señor Biden en el debate de mañana. Vamos a hacer rápidamente una evaluación. ¿Cuál es tu pronóstico del debate de esta noche? No voy a hacer pronósticos, hay que ver, eso es una caja de sorpresas, pero sí, todos los ojos están sobre Sanders y Warren, compiten por el mismo voto progresista. Uno se autoidentifica como socialista, la otra se identifica como defensora del capitalismo, pero sus propuestas son casi que idénticas. Entonces, hasta el momento no se han atacado, pero todos los ojos están sobre cómo va a desarrollarse la dinámica entre los dos, puesto que Warren le está quitando apoyo, está minando, está socavando el apoyo de Sanders y se piensa que Sanders va a tener que hacer algo para resucitar su campaña o Warren le va a robar el almuerzo. Alfonso, ¿se acabó el efecto Bernie que vimos en las elecciones pasadas? Un poco sí, pero más que porque se haya acabado, sino porque hay otros candidatos que le están quitando viento en sus velas, ¿no? Yo creo que Warren y Sanders son candidatos casi gemelos. Sus planteamientos, como bien decía Juan Carlos, apenas tienen una diferencia de un matiz aquí y un matiz allá. Yo creo que al margen de Warren y Sanders, que yo creo que serán comentarios que casi se
sean adicionales el uno al otro. Me parece más interesante ver otros dos candidatos, Pete Buttigieg y Beto O'Rourke, que al principio de esta contienda aparecieron con un gran impulso, ambos jóvenes, caras frescas, con un historial interesante y que parece que se han ido desinflando un poco. Vemos cómo Beto O'Rourke está en los últimos comunicados, está cayéndose a nivel de recaudación de fondos, y cómo Buttigieg, si bien empezó de manera muy interesante, también ha perdido bastante fuerza. Entonces me parece muy interesante ver cómo estos dos candidatos tratarán hoy de salir al ataque y quitarle peso a los grandes nombres. ¿Es mejor en televisión Warren o el señor Bernie Sanders? Pues yo creo que lo veremos esta noche, ¿no? Esa va a ser la clave. Hay grandes expectativas entre ambas cosas. Es verdad que, como bien decían ellos, son casi unos candidatos gemelos porque tienen muchísimas particularidades, pero no olvidemos que hay algunas cosas que les diferencian. Y, por ejemplo, Sanders va a estar mucho más enfocado, ambos están muy enfocados en la clase trabajadora, pero Sanders en la clase menos educada, y en cambio Warren va a centrarse mucho más en las mujeres, que no olvidemos que son más de la mitad de la población en este país. Creo que también va a ser muy interesante ver si ambos van a tener una estrategia alineada de apoyo para ver qué es lo que sucede. Sanders cuenta con mucha ventaja porque él ya ha estado antes en esta posición y también con una mujer, o sea que en ese sentido juega con cierta ventaja, pero lo que decía es que va a ser interesante ver que si llega un punto en que ambos, que son candidatos consolidados y veteranos con tantísimas particularidades en común, se van a convertir en algún punto en rivales y van a intentar potenciar esas diferencias entre ambos, porque no olvidemos que el candidato ahora más fuerte podía ser Biden y ellos dos, Sanders y Warren, podrían competir por una vicepresidencia. Nadie se atrevió a dar un pronóstico sobre quién podría ganar este duelo, pero por este momento estamos ya de vuelta aquí en Club de Prensa y regresamos para abordar el tema en España, donde el actual presidente del gobierno enfrenta serias dificultades para formar un gobierno hacia futuro, y algunos hablan que el señor Pedro Sánchez deberá llamar a elecciones en noviembre. Esto no está asegurado, pues hay pláticas para buscar una coalición gobernante, pero todo está en el aire. Vanessa, nos hablabas de que hay básicamente nuevas encuestas sobre cuál sería la intención de votos en estos momentos. Sí, se acaban de publicar, de hecho, lo cual, bueno, probablemente puede condicionar o no lo que suceda en cuanto a el nuevo intento, que hasta ahora ha sido fallido, de tema de posesión de investidura, ¿no? Las encuestas dicen que el PSOE tendría una victoria arrolladora con 41% de los votos, seguido ya del PP con un 13%, otros 13% para Unidas Podemos, 12% Ciudadanos y Vox. Bueno, esto es relativo porque evidentemente son pronósticos en los que muchas veces se les ha criticado porque precisamente han fallado, aunque en las anteriores, en estas elecciones, los pronósticos fueron bastante acertados. Yo creo que esto también todos los medios, incluso la prensa que tiende un poco a otra ideología o más de derechas, están destacando estas cifras para tomarles un poco, a mí me da la sensación de ponerles un poco ya sobre la mesa, ponerles presión y decir, queremos evitar a toda costa que se repitan unas elecciones porque vamos a perder mucho tiempo y también mucho dinero. No solo nos estaríamos remontando ya hasta el próximo mes de noviembre, sino que durante el camino, aparte de todo este desgaste político y mediático que llevamos arrastrando semanas, la gente también está manifestando un poco su malestar y su disgusto porque quieren que tengan la capacidad de sentarse a una mesa a negociar y a intentar llegar a un entendimiento. Es verdad que es un momento interesante en España, en el sentido que nunca antes ha habido tantas fuerzas políticas y con tanto apoyo, pero por lo mismo esto debería ser una especie de nuevos desafíos en los que prime más el entenderse y el saber que todos esos candidatos han tenido un peso porque los ciudadanos han manifestado precisamente también su opinión en las urnas y que intenten llegar a un acuerdo. Así sea, lo que ahora quiere Sánchez es conseguir la abstención de los grandes partidos que podrían darle a él la victoria, como el Partido Popular o Ciudadanos, pero todos están también cambiando las estrategias porque en principio van a volver a votar en contra. Las encuestas en principio refrendarían el apoyo a los socialistas de abril. Y sin embargo, por ejemplo, diarios como el Financial Times apenas el viernes decían que Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, debería pues básicamente bajar su orgullo y ofrecerse para gobernar en conjunto con Pedro Sánchez. ¿Es esto posible? ¿Hay combinaciones o habrá un gobierno en solitario? Aritméticamente sería posible que apoyase Ciudadanos al Partido Socialista. Lo cierto, o lo que ha ocurrido, es que Albert Rivera en las elecciones previas hizo campaña desde el minuto cero diciendo que jamás iba a pactar con el gobierno socialista.
El Financial Times, digamos que es el portavoz del capitalismo moderado europeo. Entonces, no sorprende que quieran un poco vincular o llevar la política española al centro, digamos. Lo que hemos visto con el último fracaso de negociación es la tradicional e histórica incapacidad de la izquierda española para ponerse de acuerdo. Porque la situación era favorable para que hubiese un gobierno de izquierdas con una cierta estabilidad y con una cierta capacidad para legislar, que se trata al fin y al cabo de la cuestión fundamental. Pero las peleas intestinas y casi cainitas lo que han mostrado es que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el líder de Podemos, digamos la izquierda un poco más radical, entre comillas, han sido incapaces de ponerse de acuerdo. Por contra, hemos visto cómo la derecha, histórica y tradicionalmente, no ha tenido ningún problema y su destreza y celeridad a la hora de pactar es proverbial, ¿no? Hemos visto cómo PP, Ciudadanos y Vox, inmediatamente después de unas elecciones municipales en Madrid o en Andalucía, han pactado casi a la semana, ¿no? Entonces lo que hemos visto en España es una fragmentación política que no hemos visto, como decía Vanessa, en mucho tiempo y que genera un escenario en lo que nadie tiene la destreza o yo creo ahora mismo la visión de futuro para aglutinar las fuerzas para dar un paso al frente, ¿no? Tendrán que pasar las vacaciones de agosto, respirar, no irse a la deberían playa. ir de vacaciones. Pero eso es sagrado en España. Mira, a mí me llama la atención de que siempre todo está en función de las próximas elecciones. O sea, uno pensaría que las elecciones son para pensar en el futuro y el futuro es conformar un gobierno. Pero aquí no pactan porque ya están pensando cómo eso los afectaría en la próxima jornada electoral. Y también me llama la atención de que ahora los ojos están empezando a volcar un poco al PP. O sea, Ciudadanos ha quedado descartado porque la retórica visceral de Albert Rivera hacia Pedro Sánchez, ya a un nivel personal, hace impensable un acuerdo entre el Ciudadanos y el PSOE. Sin embargo, la gente está empezando a decir, bueno, quizá el PP podría abstenerse a cambio de algunas concesiones. Y yo creo que eso sería el escenario ideal. El PP muestre una voluntad de negociar con el PSOE, que le tire la bola a Sánchez y le diga, mira, nosotros podríamos abstenernos a cambio de algunas concesiones como que no deshagan la reforma laboral o que no haya aumentos de impuestos. Ha pasado antes, hasta en Cataluña, que era muy difícil llegar a consensos y se conseguía con tal de poder y esto en el interés de acuerdos. España, o sea, en el interés de España de que el PSOE no arruine la economía como usualmente lo hace. Pero normalmente Bueno. esta inestabilidad en el sistema político español pareciera que es de los últimos años, ¿cierto? Es cuando los consensos han sido más difíciles. Lo que ha cambiado, es verdad que se han llegado a acuerdos en situaciones muy complejas en la historia de nuestro país y cuando teníamos pues, terrorismo activo de ETA y otros temas en otras comunidades autónomas, porque nosotros somos un país muy pequeño pero muy diverso y eso muchas veces en vez de verlo como oportunidades que nos enriquecen, lo vemos como amenazas internas, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a tu análisis, yo creo que aquí lo que ahora tenemos es un escenario muy distinto que probablemente no hemos tenido antes y es que hay 5 fuerzas muy votadas con ideologías totalmente diferenciadas, algunas de ellas más radicales, porque por primera vez tenemos también un partido que ha aparecido con cierta fuerza, no tanta como se esperaba, pero con bastante fuerza, que es Vox, que es más de extrema derecha, como le califican. Y eso precisamente, por ejemplo, al Ciudadanos de Albert Rivera le ha pasado mucha factura, porque él, que se ofrecía como la alternativa de centro, que podía tener la capacidad de pactar a izquierda o a derecha, en la práctica ha demostrado que eso no es cierto. Y él va a ser uno de los principales perjudicados, sobre todo en el caso de que se repitan elecciones, ya lo dicen los sondeos. Fascinante la situación en España. Vienen las vacaciones. Vanessa dice no se deberían ir a salir a disfrutar de la playa o de las montañas. Y sin embargo ha llegado el momento de pues terminar con el debate aquí en Club de Prensa. Le agradezco a nuestros analistas, el señor Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato, Vanessa Yatlich y el periodista Alfonso Fernández. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición aquí en Club de Prensa.